Isabel Morales no era una de esas mujeres a las que la vida perdonaba. A sus 32 años ya llevaba cicatrices en los hombros que ni siquiera el tiempo parecía capaz de borrar. Tenía la mirada firme de quien aprendió desde pequeño a no depender de promesas y la serenidad de quien sabe que el silencio a menudo protege más que las palabras. Cuando todo empezó, era finales de julio y un calor seco e implacable cubría las carreteras de Arizona como un manto de brasas. El funeral de Charles había sido el día anterior, y en cuanto la tierra se asentó sobre el ataúd, su familia la echó de la casa donde vivía. Sin lágrimas, sin explicaciones, solo una mirada fría de su cuñada Teresa y una maleta abandonada en la acera. Isabel salió de allí con Lucas de la mano, el niño con fiebre, los labios agrietados y la cabeza apoyada en su hombro. No sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que caminar. El camino que seguían era angosto y sin arcén, bordeado de arbustos secos y oxidados, letreros de granjas abandonadas. Isabel cargaba a Lucas en brazos cada vez que él perdía las fuerzas y cada paso parecía robarle un poco de lo poco que le quedaba. El niño apenas hablaba. Cuando murmuraba, pedía agua o llamaba a su padre. Isabel respondía con voz entrecortada, ocultando su desesperación tras promesas que ni siquiera ella creía. «Ya casi llegamos, mi amor. Solo falta un poco». Los pies le ardían dentro de las zapatillas gastadas y el sudor le empapaba la camisa manchada de polvo y sal. Intentó parar en 2 gasolineras, pero nadie la miró 2 veces. Un camionero incluso cerró la puerta de su camioneta con llave cuando se acercó. Solo cuando finalmente le fallaron las piernas, en el arcén de un camino de tierra, vio el coche negro aminorar la marcha. El motor rugía suavemente, como si respirara con ella. Y entonces la historia cambió, sin previo aviso, sin heroísmo, solo con el sutil frenado de alguien que ya no podía avanzar sin mirar atrás. Gabriel Torres no solía salir de casa, y mucho menos detenerse para recibir a desconocidos. Desde el incendio que se llevó a su esposa y a su hija de 5 años, se había convertido en un fantasma dentro de su propia finca. Una inmensa extensión de tierra donde solo se oía el sonido del viento y el mugido lejano del ganado. El dolor era algo extraño. No gritaba, no lloraba, simplemente permanecía como una sombra inmóvil. Cuando vio a Isabel tumbada allí con el niño en brazos, algo en su interior se conmovió. No era lástima, era un recuerdo de cómo había encontrado el cuerpo de su hija, de cómo su esposa aún sostenía la muñeca de la niña incluso entre las cenizas. Esa imagen no se le fue de la cabeza, y allí, frente a él, una mujer con la mirada perdida y la piel quemada por el sol, sostenía a un niño enfermo como si estuviera sosteniendo el último pedazo de su propia alma. Gabriel salió del coche lentamente, como si temiera que el gesto rompiera el momento. Ella no pidió ayuda, simplemente miró, y en esa mirada vio una pregunta que dolía más que cualquier palabra. «¿Me vas a dejar aquí también?». No respondió con la boca. Simplemente la levantó en brazos, con Lucas aún inconsciente entre ellos, y la llevó al asiento trasero de la camioneta. Los ojos de Isabel se cerraron instintivamente, como si se desmayara de alivio y miedo a la vez. Durante el trayecto a la granja, que estaba a casi 40 minutos, Gabriel no dijo nada, pero seguía mirando por el retrovisor. El niño respiraba con dificultad, con la camisa empapada de sudor y la cara roja. Isabel dormía, o fingía dormir, apretando la mano de su hijo como si lo mantuviera con vida. El volante le ardía demasiado en las manos, como si cargara con el peso de una decisión irreversible. Al llegar a la granja, Gabriel aceleró el paso con el control remoto y condujo directo por el camino de grava, lo que hizo que la camioneta se sacudiera como si se resistiera al movimiento. Su corazón latía con fuerza y por primera vez en años no era por el dolor,
sino por una responsabilidad que ya no estaba seguro de poder soportar. La casa de Gabriel era como él, silenciosa, sólida y marcada por el tiempo. Las oscuras paredes de madera olían a eucalipto viejo, mezclado con algo que le recordaba a la lluvia, aunque allí casi nunca llovía. En cuanto entró con Isabel y Lucas en brazos, gritó un nombre que no había pronunciado en meses: Benito. El sonido resonó por la casa como si llamara a un fantasma, pero pronto se oyeron pasos apresurados desde el piso de arriba. Benito Salazar, un médico militar retirado que llevaba casi una década viviendo en la finca, bajó las escaleras con la urgencia de quien aún sabe correr cuando su vida está en juego. Alto, delgado, con una cicatriz que le cruzaba el lado derecho del rostro como si separara el pasado del presente, Benito lo comprendió todo con una sola mirada. Mientras Gabriel colocaba a Lucas en el sofá de la sala, Benito ya preparaba un paño húmedo, alcohol, un termómetro y un botiquín de primeros auxilios. Isabel se despertó sobresaltada por los movimientos, pero no reaccionó. Murmuró algo como: «Tiene mucho calor», y Gabriel respondió con un «lo sé» tan bajo que parecía una oración. Benito lo hizo todo con precisión. Examinó la garganta del niño, le auscultó los pulmones, le tomó la vista, la temperatura, y luego dijo lo que ninguno de ellos quería oír: «Tiene una infección grave y deshidratación aguda. Tenemos que actuar ya». Gabriel asintió. Se fue sin decir palabra y regresó con un generador portátil, sueros, jeringas y una máquina de oxígeno improvisada. No era un hospital, pero allí había algo más valioso: la voluntad. Isabel observaba todo con ojos pesados, como si flotara entre un sueño y una pesadilla. Aún sentía el sabor metálico del rechazo en la boca, mezclado con el polvo del desierto y el miedo a perder a su hijo. Era extraño estar allí, en un lugar tan silencioso, cuidada por un hombre al que ni siquiera conocía. Pero había algo en la presencia de Gabriel que no le recordaba a una amenaza. Era como un peso opuesto al de Charles, el que la oprimía, que la hacía sentir vigilada cada paso, calculada cada respiración, como si solo existiera para servir. Con Gabriel no había imposición, solo silencio y acción. Mientras Benito atendía a Lucas con una atención casi quirúrgica, Gabriel encendió la estufa y preparó sopa. No preguntó si Isabel tenía hambre. Simplemente le puso un plato delante al notar que sus manos temblaban demasiado como para sostener su propio cuerpo. Contempló la comida como si se enfrentara a un lujo imposible y discretas lágrimas corrieron por su rostro sin emitir sonido alguno. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la veía derrumbarse sin usarlo en su contra. Cuando Lucas por fin respiró con más calma, con el corazón volviendo a la normalidad y los ojos entreabiertos, Isabel le apretó la mano con más fuerza y murmuró algo que ni Gabriel ni Benito pudieron oír, pero él respondió apretándole la mano, y en ese pequeño gesto había una silenciosa promesa de que las cosas aún podían tener otro final. Esa primera noche, Isabel durmió en la habitación de invitados con Lucas a su lado, tumbado en un colchón improvisado en el suelo, sintiéndose ya un poco mejor. La fiebre empezaba a bajar gracias a la insistencia de Benito en tomar su medicación y mantenerla hidratada. Gabriel, por su parte, permaneció despierto toda la noche, no por desconfianza, sino por algo dentro de él que lo inquietaba. Caminaba por el porche con una taza de café olvidada en las manos, la mirada perdida en las estrellas que parecían más cercanas allí, como si el cielo quisiera oír lo que no decía. Desde el incendio, había evitado cualquier tipo de conexión. Las pocas personas con las que aún hablaba, antiguos empleados, el propio Benito y un vecino que pasaba en su tractor de vez en cuando, sabían que mencionar el nombre de su esposa o hija era como encender una cerilla en un campo de pólvora. Pero algo en Isabel y ese chico traspasaba esa armadura, no por el dolor que provocaban, sino por cómo lo soportaban.
Isabel no se quejaba, no suplicaba, y quizá por eso Gabriel la escuchaba más. Había en ella una dignidad herida pero viva. Por la mañana preparó café, puso fruta en la mesa y dejó una breve nota. Quédate el tiempo que necesites. La casa es lo suficientemente grande. Cuando Isabel despertó, todavía aturdida por el cansancio, encontró a Lucas durmiendo mejor y ese discreto gesto sobre la mesa. Se sentó, lo leyó y por un instante sintió como si la vieran, no como una carga, sino como alguien que aún existía. Poco a poco, aquella casa aislada empezó a ganarse el recuerdo de sonidos que no se habían oído en años. La risa apagada de Lucas al ver uno de los caballos de Gabriel por la ventana, el tintineo de los cubiertos durante la cena, incluso el televisor que antes solo acumulaba polvo, volvió a funcionar para entretener al niño con viejos dibujos animados. Isabel empezó a ayudar en la cocina, incluso sin que nadie se lo pidiera. Hacía pan con harina improvisada, lavaba la ropa del niño, recogía hojas secas del porche. No era por obligación, era por gratitud. Sabía lo difícil que era para alguien hacerse un hueco en su vida, sobre todo para alguien que se había encerrado en sí misma durante tanto tiempo. Pero también lo hacía por sí misma. Cada pequeño gesto le devolvía un poco de control, algo que había perdido en su matrimonio con Charles. Su exmarido era de esos hombres que sonreían en público y gritaban en casa, que donaba dinero a la iglesia y le quitaba a su esposa la libertad de usar su propio móvil. La aisló poco a poco, con bondades que se convertían en muros. Y cuando intentó irse, ya era demasiado tarde. Ya no tenía amigos, ni cuenta bancaria, ni identidad fuera de él. Vivir con Gabriel fue como redescubrir lo que significaba ser persona, e incluso con todo el trauma, se dio cuenta de que su miedo, poco a poco, perdía terreno. No sabía si confiaba en él, pero sí en cómo cuidaba de Lucas. Y por ahora, eso era suficiente. Benito, a pesar de su tono tranquilo y brusco, empezó a encariñarse con Lucas de una forma que ni siquiera él parecía comprender. Llevó al niño a ver a los cerdos, le enseñó a medir la temperatura de la tierra con las manos e incluso le regaló una vieja gorra de sus días en el ejército, diciendo que era para valientes. Lucas la usaba como si fuera una armadura. Todavía frágil, pálido y delgado, pero ya caminaba con más firmeza y se preguntaba por todo. ¿Por qué el cielo era tan grande allí? Si las vacas tenían nombre, si Benito era un ninja. Isabel observaba estos momentos con el corazón dividido entre la alegría y un miedo oculto de que todo fuera temporal. A veces, por la noche, se sentaba en el cobertizo vacío detrás de la casa con una fina manta sobre los hombros y pensaba en lo extraño que era estar en un lugar seguro. La seguridad para ella siempre había sido un disfraz. Charles también parecía seguro al principio, pero allí, entre el olor a heno y la cálida brisa de la tarde, había una paz que no la sofocaba. Gabriel, cada vez más presente, no intentaba invadir su espacio. Simplemente aparecía con café recién hecho, le ofrecía una radio vieja para escuchar música o le dejaba semillas junto a la ventana para que las plantara si quería. Todo sin decir mucho, como si supiera instintivamente que el silencio a veces es más respetuoso que cualquier palabra. Y eso, curiosamente, era lo que más la conmovía. Pero no todos lo veían de la misma manera. El apellido Torres tenía peso, poder y expectativas. E Isabel, que ahora vivía en la finca de Gabriel con su hijo, pronto se convirtió en blanco de sospechas. La primera en alzar la voz fue Teresa Torres, la cuñada de Charles, una mujer fría, de tacones de aguja y voz mesurada. Teresa no asistió al funeral de su hermano por compromisos inaplazables, pero en cuanto oyó el rumor sobre la presencia de Isabel en la finca, reapareció en las reuniones familiares exigiendo respuestas. Según ella, Isabel manipulaba a Gabriel, el viejo y vulnerable Gabriel, como lo llamaba con desdén,
para asegurarse una vida fácil a costa de la herencia. A Teresa no le gustaba que la contradijeran, y menos perder el control. Y fue entonces cuando apareció Ignacio Beltrán, el abogado de la familia, amigo íntimo de Charles y experto en convertir a las víctimas en acusados. Empezaron con discreción. Enviaron avisos, intentaron intimidar a Isabel con cartas formales, llamaron a los servicios sociales, sugiriendo que Lucas se encontraba en una situación de riesgo. Isabel, que ya había experimentado la violencia disfrazada de amabilidad, reconoció de inmediato el olor de la trampa. Pero esta vez, algo en su interior reaccionó de forma diferente. Quizás porque ya no estaba sola. Quizás porque la mirada de Gabriel, incluso silenciosa, le decía: «No te acobardes. Estoy aquí». Fue entonces cuando comprendió que huir ya no era una opción. Era hora de decir la verdad. Isabel buscó ayuda donde jamás hubiera imaginado. En la biblioteca comunitaria del pueblo vecino, donde una amable empleada llamada Maureen, que siempre llevaba pañuelos coloridos en la cabeza, la recomendó a un joven periodista de investigación llamado Finn Morgan. Era demasiado joven para el peso que cargaba sobre sus hombros, pero hablaba con una seriedad que dejaba claro a dónde iba. Finn había escrito artículos sobre corrupción policial y tráfico de tierras, y el caso de Isabel le interesaba no solo como reportaje, sino como misión. En largas conversaciones en el porche de la granja, ella reveló detalles que nunca le había contado a nadie. Mostró documentos ocultos, correos electrónicos antiguos, conversaciones archivadas en una memoria USB que había guardado con miedo durante años. Pruebas de que Charles la había chantajeado, le había impedido salir e incluso había involucrado su nombre en negocios ilegales. Pero lo que más impresionó a Finn fueron los registros de las pruebas manipuladas del accidente que mató a Charles. Al parecer, lo estaban investigando por fraudes millonarios, y su muerte ocurrió el mismo día en que debía prestar una nueva declaración. Isabel dijo que horas antes del accidente, él la había amenazado con llevarla en el coche para acabar con todo rápido. Ella se negó. Esa fue la última vez que lo vio con vida. El coche se estrelló solo, pero faltaban los registros del mecánico, y un testigo desapareció poco después de ser mencionado en el informe. Finn, con paciencia y una grabadora siempre en el bolsillo, comenzó a armar el rompecabezas con la precisión de quien no tenía nada que perder. Mientras tanto, Gabriel actuaba entre bastidores como un pilar que Isabel nunca antes había tenido. No hacía muchas preguntas, pero estaba presente en cada detalle. Llevó a Lucas a pescar cuando se dio cuenta de que Isabel necesitaba silencio. Contrató discretamente a un abogado defensor que ya se había enfrentado a la familia Torres en el pasado y se presentó con una carpeta llena de documentos para ayudar a Finn con la investigación. Era como si comprendiera que a veces el amor no se demuestra con palabras, sino con estructura, con acciones que apoyan a quienes están a punto de derrumbarse. Lucas, a su vez, se aferró a él con la fuerza y la naturalidad de quien por fin ha encontrado un terreno firme. Lo llamaba Gab, sin darse cuenta de que ya lo había colocado en el papel de padre, aunque en realidad nunca lo había tenido. Y esto conmovió a Gabriel de una manera que no dejó traslucir, pero que se reveló en sus ojos llorosos al ver al niño durmiendo apoyado en su hombro. Benito, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, simplemente dijo con una media sonrisa: «Puedes intentar escapar del mundo, Gabriel, pero el mundo aún sabe dónde vives». Y quizás era cierto, porque por mucho que se hubiera encerrado en esa granja para escapar del dolor, ahora el dolor volvía, pero esta vez acompañado de algo diferente. Una oportunidad de enmendar el daño, de proteger, de amar sin culpa. Y eso, para él, era aterrador y milagroso a la vez.
La primera audiencia estaba programada para un viernes gris, de esos días en los que el viento parece querer quitarte el coraje. Isabel llegó al juzgado con un vestido sencillo, el pelo recogido sin pretensiones y una carpeta en las manos, donde guardaba su relato como si cada página fuera parte de su cuerpo. Gabriel la acompañó. Vestía un traje oscuro, el mismo que había usado en el funeral de su esposa, y no dijo nada por el camino. Pero la sujetó firmemente de la mano mientras bajaba del coche. Dentro de la sala, Teresa estaba sentada con su abogado a su lado, el mismo Ignacio Beltrán, con su brillante maletín de cuero y una expresión de aburrimiento profesional. La acusación era directa. Isabel era emocionalmente inestable, económicamente incapacitada y proporcionaba un entorno inadecuado para Lucas. En ningún momento mencionaron la ayuda de Gabriel, como si fuera un simple espectador iluso. El juez, un hombre de mirada cansada y gestos contenidos, parecía haber visto demasiado como para dejarse impresionar por las formalidades. Isabel, sin embargo, fue quien sorprendió a todos. Cuando la llamaron a declarar, se levantó con la calma de quien cargaba con sus propios miedos, pero no dejó que estos dictaran su camino. Su voz no era fuerte, pero sí firme. Habló del matrimonio, del abandono, de la fuga y finalmente de aquel día en el camino. No lloró, no se hizo la víctima. Y esto desarmó incluso el silencio cínico de Teresa, quien por primera vez apartó la mirada cuando Isabel dijo: «Lo que quiero es el derecho a ser madre en paz». El momento más impactante de la audiencia, sin embargo, llegó con el testimonio de Gabriel. Llamado a declarar por la defensa, subió al púlpito con pasos lentos, como si cruzara un campo minado de recuerdos. Todos lo conocían, sabían de la tragedia, del incendio, del aislamiento. Y precisamente por eso sus palabras tenían un peso que ningún argumento legal podía contener. Gabriel habló poco, pero con una honestidad que cortaba como una cuchilla. Dijo que nunca imaginó volver a cuidar de nadie, que el dolor había convertido su alma en tierra seca y que se había convencido de que allí ya nada podía florecer, hasta que conoció a Isabel y Lucas. Habló de cómo vio en esa mujer una fuerza silenciosa y en ese niño un coraje tenaz para seguir sonriendo incluso cuando el mundo le decía no. Dijo que no era su padre biológico ni pretendía reemplazar a nadie, pero que, si pudiera elegir, elegiría ser parte de sus vidas cada día. El juez pidió silencio cuando comenzó el murmullo en la sala, pero no interrumpió el testimonio. Cuando Gabriel terminó, se hizo un silencio denso. Teresa parecía sorprendida, pero también irritada. No esperaba que él adoptara esa postura con tanta claridad. E Isabel simplemente lo miró como si, por primera vez en su vida, oyera a alguien decir en voz alta todo lo que siempre había deseado en secreto. En ese momento, incluso sin el veredicto, lo supo, algo ya había cambiado para siempre. Con el impacto del testimonio y la documentación proporcionada por fin, incluyendo evidencia del fraude de Charles y los esfuerzos de Teresa por ocultar sus huellas, el juez decidió posponer el veredicto 7 días. Se necesitaba tiempo para revisarlo todo. En la práctica, este aplazamiento dejó a Isabel suspendida en el limbo, ni culpable ni inocente. Durante esa semana, la tensión creció como una larga sombra al caer la tarde. El ambiente en la granja era silencioso. Lucas, al darse cuenta de que algo grande estaba en juego, comenzó a dibujar obsesivamente, llenando hojas de papel con imágenes de árboles, casas y figuras tomadas de la mano. Isabel colgó los dibujos en la pared de la cocina como si construyera un refugio invisible. Gabriel intentó mantener su rutina, pero era evidente que estaba inquieto. A veces salía temprano para el campo y regresaba con los ojos enrojecidos de quien ha enfrentado recuerdos difíciles.
En una noche particularmente oscura, Isabel lo encontró sentado en el porche, mirando el horizonte sin ver. Se sentó a su lado y ninguno de los dos dijo nada durante largos minutos. Hasta que dijo: el dolor no te dice cuándo se va a ir, pero un día nos damos cuenta de que ha dado paso a algo más. Isabel le tomó la mano, por primera vez, sin dudarlo. Allí, en ese silencio entretejido por el pasado y la esperanza, había una promesa tácita. Ya no estaban solos. Y eso, para alguien que había pasado la vida siendo descartado, era casi como renacer. En la mañana del juicio final, el pueblo parecía más animado que de costumbre. Un grupo de mujeres del mercado local se organizó para ir al juzgado a apoyar a Isabel. Habían escuchado su historia a través de Finn, quien había publicado una serie de reportajes en el periódico local, destacando no solo la injusticia, sino también la dignidad con la que la afrontaba. Isabel, sin saberlo, ya era un símbolo. Una de las mujeres, doña Elvira, se encargó de entregarle personalmente una hogaza de pan casero envuelta en una tela bordada. Para recordarte que tienes raíces, niña, aunque intenten arrancártelas. Isabel tomó ese gesto como si fuera un escudo, y fue con este escudo simbólico con el que volvió a entrar en el juzgado. Esta vez no hubo vacilación en sus pasos. Teresa, todavía elegante e implacable, parecía más contenida, como si sintiera el cambio de viento, pero fingiera no darse cuenta. Ignacio, en cambio, sudaba como quien sabe que el castillo que construyó con mentiras está a punto de derrumbarse. Cuando el juez regresó a la sala, tenía la mirada de alguien que había investigado a fondo el caso y había salido con claridad. Sus palabras fueron directas. Isabel no solo conservaría la custodia de Lucas, sino que el tribunal reconocía que la familia Torres había intentado obstruir la justicia. La sentencia incluía la apertura de investigaciones contra Teresa e Ignacio. Isabel no sonrió, no lloró, simplemente bajó la cabeza y respiró hondo. Esta no fue una victoria explosiva, fue una liberación silenciosa y constante, de esas que se sienten en todo el cuerpo. Al salir del juzgado, Isabel se sorprendió al ver a un pequeño grupo de personas esperándola en la acera. Algunos aplaudían, otros sostenían carteles improvisados con palabras como justicia y valor. Lucas, en silencio, le apretó la mano con fuerza y miró a su alrededor como si viera el mundo por primera vez. Un mundo donde su madre ya no tenía que inclinarse. Gabriel dio un paso atrás, observando, como siempre hacía cuando pensaba que ese momento no se trataba de él, sino de ella. Y tenía razón. Isabel era ahora dueña de su propia historia. Finn apareció en medio de la multitud, con la mirada cansada de quien ha pasado noches en vela revisando cada línea, pero con una sonrisa genuina. Le entregó un ejemplar del periódico con el titular Isabel Morales, de la invisibilidad a la justicia. La foto mostraba a Isabel de pie en la sala, con las manos firmemente apoyadas en el estrado, mirando a la jueza a los ojos. Sostenía el periódico como quien sostiene una medalla de guerra, no por vanidad, sino por supervivencia. Esa noche, de vuelta en la granja, hubo una cena silenciosa, pero llena de alivio. Benito horneó pan de maíz. Lucas dibujó una casa con 3 personas y un perro que aún no existía, y Gabriel brindó con vino sin decir nada, pero con lágrimas en los ojos. Nadie pronunció un discurso, pero Isabel, mirando el cielo despejado desde el porche, supo que algo había terminado allí, no con portazos, sino con las ventanas abiertas a lo que vendría después. En los meses siguientes, la vida empezó a cobrar una apariencia de normalidad, una nueva normalidad, construida sobre escombros, pero sólida. Gabriel invitó a Isabel y Lucas a quedarse en la finca, sin plazos, sin prisas, sin ataduras. Y ella aceptó, pero no como invitada,
Se hizo cargo de parte de la gestión de los invernaderos, reorganizó la biblioteca de la casa y transformó un viejo cobertizo abandonado en una sala de lectura para los niños de la comunidad. Lo llamó Espacio Raíz en honor a doña Elvira, quien una vez le ofreció pan y un sentido de pertenencia. Gabriel, poco a poco, también cambió. Empezó a salir más de la finca, reencontró viejos contactos y reanudó la asistencia a las reuniones de la cooperativa agrícola. Aún tenía días de silencio, seguía visitando el memorial de su esposa e hija en la parte trasera de la propiedad, pero ahora llevaba flores en lugar de piedras en el pecho. Y algunos domingos dejaba que Isabel lo acompañara, no como un sustituto, sino como testigo de lo que era y de lo que comenzaba a convertirse. Lucas prosperó, hizo amigos, aprendió a nadar en el lago de la granja, y una noche, después de una cena familiar, llamó a Gabriel papá sin darse cuenta. Isabel contuvo las lágrimas con una sonrisa, y Gabriel simplemente asintió, como si fuera natural, y lo era, porque allí, en esa casa construida con cariño y cicatrices, el amor no era ruidoso. Era una presencia constante, como el sonido del viento entre los árboles, como el olor a pan en el horno, como la certeza de que por fin todo tenía un lugar. Pasó el tiempo, y con él llegó la pequeña Grace. El nombre fue idea de Lucas, quien decía que gracia era todo lo que su hermanita aportaba a sus vidas. Luz, color, propósito. El nacimiento tuvo lugar en casa, con la ayuda de Benito, quien a pesar de estar retirado del ejército, mantenía la calma de un médico que lo había visto todo. Isabel nunca se había sentido tan vulnerable y tan fuerte a la vez. Cuando abrazó a su hija por primera vez, sintió como si su piel se abriera para dar cabida a más amor. Gabriel lloró, no como alguien a punto de derrumbarse, sino como alguien que finalmente ha permitido que su presa interior se rompa. Se quedó quieto, junto a la cama, sosteniendo la mano de Isabel y mirándola como si fuera un faro en medio de toda la oscuridad que una vez lo habitó. En los días siguientes, la casa pareció respirar de otra manera. Lucas asumió el papel de hermano mayor con seriedad y dulzura, siempre dispuesto a traer pañales o cantarle a Grace cuando lloraba. Isabel, entre comidas y noches de insomnio, sintió que algo nuevo nacía en su interior. Paz. No una paz ingenua, sino la que llega después de la guerra, cuando el alma por fin encuentra un lugar donde descansar. Y aunque aún cargaba con cicatrices, del abandono, del dolor, del juicio, ahora sabía que su valor ya no dependía de la mirada ajena. Ella era suficiente. Madre, mujer, compañera, viva, plena. No pasó mucho tiempo después cuando se le ocurrió la idea de la escuela. Isabel observaba a Lucas enseñar las tablas de multiplicar a 2 niños del vecindario en el porche, cuando se dio cuenta de que podía transformar esa tierra fértil en algo más que un hogar, en un lugar de posibilidades. Habló con Gabriel esa misma noche. Como siempre hacía cuando ella traía algo del corazón, escuchó en silencio, reflexionó y respondió con una sonrisa: «Plantemos esto juntos». En los meses siguientes, el viejo granero fue renovado. Los residentes voluntarios del proyecto pintaron las paredes, llenaron los estantes de libros y lijaron los bancos de madera. Isabel bautizó el espacio Escuela del Horizonte, porque creía que la educación era precisamente eso, una línea donde todo puede empezar a cambiar. El primer día de clases, 6 niños llegaron en chanclas y con la mirada fija en la curiosidad. Isabel los recibió con una mesa de galletas, lápices de colores y una historia contada con alma. La escuela no era grande, no contaba con fondos gubernamentales ni grandes estructuras, pero tenía cariño, respeto y un propósito. Y eso era más de lo que había tenido de niña. Poco a poco, la comunidad empezó a reconocer el valor de ese espacio. Las familias que antes la habían juzgado empezaron a verla con otros ojos. Algunos se disculparon,
Otros simplemente se acercaron a ella en silencio. Isabel nunca exigió retractaciones, el tiempo se encargó de eso. Su enfoque estaba en el presente. Miró a esos niños y vio en ellos lo que nadie más vio en ella cuando más lo necesitaba: un futuro. Con los años, la escuela se convirtió en un lugar de encuentro, casi como una extensión de la granja. Isabel organizaba tardes de lectura, sesiones de cine al aire libre y círculos de conversación donde los niños mayores contaban sus historias. Gabriel construyó bancos alrededor de los árboles e instaló paneles solares, asegurándose de que nunca se cortara la luz, ni siquiera en los días nublados. Grace creció corriendo entre los huertos y las estanterías, con un cuaderno en el que dibujaba todo lo que veía. Lucas, ya adolescente, era el monitor más querido de la escuela. Los niños lo seguían como si fuera una especie de héroe local, y, en cierto modo, lo era. Había sobrevivido a la sombra de la muerte y florecido bajo el sol del cariño. Por la noche, después de que todos se acostaran, Isabel seguía despierta, mirando al techo, intentando comprender cómo había cambiado todo tanto. Y a veces lloraba, no de dolor, sino de una extraña gratitud que le oprimía el pecho. Recordaba los días en que llevaba a Lucas en brazos por los caminos de tierra, sin saber si habría un mañana. Recordó el amargo sabor del rechazo, el miedo constante a no ser suficiente, la soledad que le dolía hasta los huesos. Y ahora, allí, en esa casa construida sobre la resiliencia y la ternura, era todo lo que alguna vez pensaron que no sería, y más. Porque había transformado su dolor en un camino, su caída en raíces y su historia en un refugio para otros. Una mañana, mientras preparaba café, Isabel recibió la visita inesperada de Teresa. La mujer era mayor, su rostro marcado no solo por el tiempo, sino por sus decisiones. Llevaba un maletín delgado y la mirada baja. Gabriel, viendo la escena desde la ventana, fue a la cocina, dispuesto a protegerla, pero Isabel lo detuvo con un gesto. Teresa pidió hablar. Se sentaron en el balcón, donde años atrás Isabel había encontrado un espacio para respirar por primera vez. Teresa dijo poco. Dijo que no esperaba perdón, pero que necesitaba entregar algo. Documentos que demostraban que Charles, su hermano, había cometido delitos que ni siquiera ella conocía en ese momento. Quería que Isabel los usara como le pareciera oportuno, y cuando se levantó para irse, simplemente dijo: «Te hice daño, y ahora intento no hacerle daño a nadie más». Isabel no respondió. El dolor seguía profundamente arraigado, pero había algo en él que removía un rincón latente. Después de que Teresa se fuera, Isabel se quedó mirando el sobre durante largos minutos. Gabriel apareció con 2 tazas de café, se sentó a su lado y le preguntó si todo estaba bien. Ella respondió: «Vale, porque hoy tengo una opción». Era cierto, y eso era todo. Isabel era ahora dueña de su propio tiempo, de su propio nombre, de su propia historia. Ya no necesitaba enmendar las cosas. Su fuerza ya había reconstruido todo lo destruido, pero en ese gesto, por pequeño que fuera, había una semilla de algo que algún día podría florecer. Aquella tarde, Isabel caminó sola hacia el campo donde solía plantar girasoles. Era un lugar sencillo, sin vallas, pero donde el viento siempre parecía más suave. Llevaba el sobre en las manos y su corazón estaba en paz. Al llegar, se sentó en la tierra cálida, respiró hondo y dejó que su memoria hiciera su trabajo. Recordó a Charles, no con odio, sino con claridad. No había romanticismo ni deseo de venganza, solo la certeza de que él había formado parte del camino y de que parte de la fuerza que ahora la habitaba provenía también de lo que había sobrevivido a su lado. Abrió el sobre, leyó los papeles con atención y los guardó sin prisas. No era necesario que esto se hiciera público, no ahora, tal vez nunca.
Isabel sabía que algunas verdades solo cobran sentido cuando maduran en nuestro interior. Se levantó lentamente y, antes de volver a casa, plantó 3 semillas en la tierra seca. Una por lo que había pasado, una por lo que quedaba y una por lo que estaba por venir. Regresó con los pies sucios y el alma limpia. Gabriel la esperaba en el porche con una manta sobre los hombros y una copa de vino. No le preguntó nada, simplemente la envolvió en un abrazo silencioso que lo decía todo. Así funcionaban, sin prisas, sin exigencias, sin promesas imposibles, solo presencia. Isabel, apoyada en su pecho, cerró los ojos y pensó: ahora sí que es mi hogar. En el cumpleaños de Lucas, la granja estaba llena de gente. Los niños corrían entre los árboles. Las mesas de madera estaban cubiertas con comida preparada por los propios residentes, y una banda improvisada tocaba una versión desafinada pero alegre del Feliz Cumpleaños. Lucas, con una sonrisa tímida y sincera, sopló las velas y corrió hacia Isabel para abrazarla. «Fue el mejor día de mi vida», dijo, con pastel por toda la boca. Ella rió, lo besó en la frente y respondió: «Aún no has empezado a vivir, mi amor». Gabriel organizó una búsqueda del tesoro por el campo, escondiendo notas con mensajes de esperanza escritos por Isabel. Los niños encontraron los papeles y leyeron en voz alta frases como «eres importante» o «tu futuro es demasiado grande para renunciar ahora». La emoción se apoderó de los adultos, aunque nadie lo dijera en voz alta. Era el tipo de sentimiento que se guarda en el pecho, pero que se desborda por los ojos. Al caer la noche, se lanzaron faroles de papel al cielo, uno por cada sueño que allí se cultivaba. Isabel abrazó a Grace y, mirando al cielo estrellado, susurró: «Que la vida te sea fácil, hija». Gabriel, a su lado, le tocó el hombro con cariño. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. La fiesta fue sencilla, pero había una grandeza que ningún lujo podría ofrecer, porque estaba hecha de verdad, de recuerdos, de personas que decidieron quedarse, y de una mujer que eligió no solo sobrevivir, sino vivir. El día siguiente amaneció como cualquier otro, pero había algo diferente en el aire. El viento, ahora más suave, parecía traer la promesa de que lo que vendría sería tan bueno como lo que se había logrado. Isabel se levantó temprano, como siempre, y caminó hacia la cocina, donde el aroma a café recién hecho llenó la casa de una sensación de bienvenida. Miró la mesa donde estaban sentados Gabriel, Lucas y Grace, y pensó en cómo, durante tanto tiempo, había imaginado que la felicidad era algo lejano, un concepto casi inalcanzable. Pero allí, en ese momento, supo que la felicidad no estaba hecha de grandes gestos, sino de pequeños momentos como ese: la risa de Lucas al contar un chiste, el brillo en los ojos de Grace al jugar con los perros, la serena presencia de Gabriel a su lado. Isabel sonrió no porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente entendió lo que realmente importaba. El dolor ya no la definía, el pasado ya no la aprisionaba. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro estaba allí, a su alcance, esperando ser vivido. Había elegido vivir, elegida para amar, y sobre todo, elegida ella misma. El camino no fue nada fácil, pero Isabel supo que, desde aquel día en que se permitió ser feliz, nada podría arrebatarle lo que había logrado. Su casa estaba llena, y su corazón también.